El grupo Strugal está conformado por varias líneas de negocio y contamos con 6 fábricas repartidas en todo el territorio nacional. La principal fábrica más importante, donde hacemos todo lo que es la perfilería de aluminio, es la que tenemos en Sevilla, central del grupo. Y bueno, estáis invitados a visitar las instalaciones para conocer todo el proceso de fabricación. Contamos también con una fábrica en Manzanares dedicada al diseño y fabricación de ventanas de PVC. En el mismo lugar también contamos con una fábrica en la que hacemos toda la parte de solar, con la fabricación de cajones, de mosquiteras, de tapaluces y lamas. Con Stack tenemos 2 fábricas situadas en León y en Padrón, y allí hacemos todo lo que es el desarrollo de productos de herrajes, accesorios, composites, poliamidas, puntas. Y por último, la fábrica más reciente perteneciente al grupo la encontramos en Villacañas, en Toledo, donde hacemos la gama de producto terminado en cuanto a puertas, en cuanto a toldos y también las ventanas terminadas en aluminio, que es una de las principales novedades que tenemos dentro de la compañía. En esta diapositiva podemos ver de forma resumida nuestra presencia en el mapa. Sobre todo estamos presentes obviamente en España, tenemos también presencia en Portugal y con delegaciones comerciales repartidas por todo el territorio nacional. Contamos también con presencia comercial en Europa y en Sudamérica. Principalmente tenemos proyectos situados en Chile y en República Dominicana. Por otro lado, en el norte de África, en Marruecos, contamos con una fábrica en la que también hacemos perfilería de aluminio y contamos con una red de distribuidores asentada. Por último, quería comentaros que bueno, nuestro servicio está muy orientado a dar a ofrecer un servicio completo al cliente, 360 grados, que nos lleve pues, a todo lo que es el diseño del producto en nuestro departamento de I+D+I y al desarrollo completo en la fabricación, desde lo que es la extrusión del producto a toda la zona de acabado, pasando por anodizado, por lacados o efecto madera. Contamos con departamento propio de calidad, logística, red de prescripción. Y bueno, pues al final de esta manera lo que queremos es ofrecer un servicio muy completo al cliente, cerrar el círculo y garantizar la calidad 100% Strugal sin tener que depender de terceros en el proceso productivo. Bien, a continuación voy a dar paso a mi compañero Juan Alberto Pérez Solís, que es el responsable de Arquitectura e Ingeniería en Strugal. Os va a saludar muy brevemente y a continuación empezamos la sesión con los ponentes de hoy. Sí, buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias a todos por participar en la jornada de hoy y, como no, dar también las gracias a los ponentes que en ella van a participar. Paula, ¿me puedes permitir compartir pantalla un poquito? Vale. Pues como comentaba mi compañera Paula, simplemente en 2 minutillos, comentaros que aparte de lo que mi compañera Paula ha comentado sobre Strugal, nosotros formamos parte de la Asociación Española del Aluminio y Tratamiento de Superficie y del Comité Técnico de Extrusión y Sistemas que está incluido en esta asociación. Simplemente comentaros al hilo de la temática de hoy que bueno, Strugal viene colaborando con la asociación tanto para la elaboración de una declaración ambiental de productos, que fue la primera que hicimos, y en la que participamos junto con otras empresas del sector para obtener una declaración ambiental de productos sobre perfil anodizado y lacado. Posteriormente, Strugal sacó su propia declaración ambiental de productos para perfiles de aluminio en bruto, lacado, anodizado y con rotura de puente térmico. Y el año pasado, ya tras la publicación de la norma europea 17.213, que es la que determina las reglas de categoría de productos para ventanas y puertas peatonales a la hora de evaluar una declaración ambiental de productos, pues se dio luz también a la DAP de ventana terminada, en la que Strugal también participó. Hoy por hoy, Strugal también ha elaborado ya sus declaraciones ambientales de productos de toda la gama de productos, o prácticamente del 90% de la gama. Esperamos también tenerlas verificadas antes del verano, o sea, estamos dependiendo ahora mismo de ENOR. Y bueno, pues conviene informaros de que esta DAP pues, va a evaluar los impactos ambientales y los parámetros del inventario de ciclo de vida de la fabricación y montaje de las ventanas, así como la eliminación final y el reciclado de las mismas, ¿vale? Y estará a vuestra disposición. Aparte, bueno, pues contamos también con la certificación 14001 para la venta y distribución de todo lo que son nuestros sistemas.
Sin nada más, pues vuelvo a dar paso a mi compañera Paula, que nos hará una presentación de los ponentes y nada, que disfrutéis de la jornada de hoy. Muchas gracias, Alberto. Pues ahora sí vamos a comenzar la sesión de hoy. Para nosotros es un placer contar con Cristina Especel de Hidro y con Jaime Rodríguez de Sauleda, que bueno, se han mostrado encantados de estar hoy con nosotros y sabemos que es un esfuerzo muy grande sacar tiempo de nuestro día a día, colaborar con terceros y desde luego muy agradecidos por vuestro tiempo. Os cuento un poquito. Cristina, os voy a compartir pantalla de nuevo, perdón. Vamos a ver. Cristina Especel forma parte de la compañía Hidro desde 1998 y da soporte técnico a clientes de lingotes de extrusión, ayudando a desarrollar aleaciones de aluminio que mejor se ajustan a la industria actual y a los extrusores. Bueno, pues buenas tardes a todos. Ante todo, agradecer a Strugal que nos hayáis invitado a participar en esta jornada. Para nosotros es un placer y un honor. Como ha comentado Paula, mi nombre es Cristina Especel y represento a Hidroaluminio Metal. Somos proveedores de materia prima o lingote de aluminio para la extrusión de Strugal. Hemos enfocado nuestra presentación a las aleaciones de aluminio verdes o sostenibles. En esta sesión veremos el interés creciente en todos los temas de sostenibilidad y en reducir la huella de carbono, también en los productos de aluminio. Entenderemos cuál es la huella de carbono en la producción de aluminio y las posibilidades que hay de reducir dichas emisiones, llegando a reducirlas. Y luego veremos también productos comercializados con bajas huellas de carbono en lo que son las aleaciones de aluminio para extrusión. Al final de la sesión también veremos algún ejemplo comparativo de huella de carbono comparando diferentes materiales, que quizá puede ser de interés para vosotros. Bien, bien es sabido que el desarrollo económico va en aumento y de la misma forma pues van en aumento los gases invernaderos, con el que aumenta el riesgo de cambio climático. En Hidro tenemos la responsabilidad de trabajar para contribuir a la reducción de las emisiones de CO2. Un segundo. Vale, contribuir la huella de CO2 y crear oportunidades para nuestros clientes de esta manera. Bueno, el mundo necesita materiales, eso está claro, pero no solo necesitamos más materiales, sino que además los materiales tienen que ser sostenibles, tienen que suministrarse éticamente, deberían ser productos de bajas emisiones y que puedan reciclarse y durar más tiempo. Y de hecho aquí el aluminio tiene un papel muy importante, puesto que el aluminio se puede reciclar eternamente sin perder propiedades. Y eso es un punto muy fuerte cara a este material. Y además, ¿cómo puede Hidro, en nuestro caso, ayudar en esta transición? Bueno, mirando datos publicados por el Centro de Comercio Internacional, en las que preguntaron a consumidores finales de distintos países europeos sobre tendencias de los últimos años, es interesante ver que el 85% de los encuestados afirmaron que han visto un aumento de la demanda de productos sostenibles en los últimos 5 años. Ahora, si miramos el futuro y a lo que los consumidores finales esperan en los próximos 5 años, el 92% de los encuestados esperan un aumento de la demanda y ventas de productos sostenibles. Esto puede verse también en el aumento de demanda de edificios sostenibles. Algunos se han conducido por incentivos reguladores, pero también se ha visto respaldado por sistemas de certificación, tales como LEED, BREEAM, otros como DGNB, programas de certificación de edificios verdes o sostenibles utilizados a nivel mundial o a nivel europeo o a nivel local.
así como un aumento de la demanda del consumidor final. Vemos una demanda de clientes, tanto compañías como personas privadas, que esperan vivir y trabajar en edificios más sostenibles. Aparte del hormigón y del acero, el aluminio realmente es uno de los materiales más importantes y sobre todo utilizados para fachadas. Por tanto, luego además, en el último año y medio también hemos pasado, además de pasar por un periodo difícil debido a lo del COVID-19, y vemos que la situación ha dado un impulso al consumo verde. De hecho, hay más consumidores preocupados por el medio ambiente y es muy probable que muchos de ellos compren productos ecológicos. Además de estas actitudes de consumidores, también vemos que muchas empresas han ajustado sus estrategias de suministro hacia suministros más locales o cercanos, tanto desde la perspectiva de suministro, pero también de sostenibilidad. Ahora vamos a plantear la situación del aluminio. ¿En dónde está la foto del aluminio hoy en día a nivel de producción de aluminio? En cuanto a la producción de aluminio se refiere, puesto que la producción de aluminio primario consume gran cantidad de energía, la huella de carbono va a depender sobre todo de la fuente de energía que se utilice para fabricar ese aluminio. Esta curva que vemos en la pantalla representa la producción de aluminio según las fuentes de energía utilizadas y la evolución en el tiempo. Comparando ahora el año 2020 con hace 20 años, la producción mundial de aluminio se ha triplicado. La energía hidroeléctrica, que en este caso representaría la parte verde, no ha variado demasiado, es bastante constante. La de la energía nuclear es muy pequeña y la del gas también es bastante inferior a las demás. La que realmente toma importancia en este gráfico es la energía generada del carbón. Aquí es donde realmente la producción de aluminio ha aumentado basándose en la fuente de energía, o sea, en el carbón como fuente de energía. Por lo tanto, en donde se aprecia un aumento considerable es en la utilización de energía proveniente del carbón, quien representa actualmente, de hecho, más del 50% de la producción global de aluminio. Ahora veamos... Hemos visto la producción de aluminio global según la fuente de energía. Y en este gráfico lo que queremos ver son las emisiones de CO2 según las fuentes de energía antes mencionadas. A comentar que en este gráfico solo se incluyen las fundiciones primarias y además incluimos las emisiones directas e indirectas. Hablamos de emisiones directas, serían las que se ven en el gráfico en verde oscuro, y cuando hablamos de energía directa lo veremos más en detalle a continuación, pero cuando hablamos de energías directas en la producción de aluminio serían las generadas en el proceso de producción del aluminio. Y luego las indirectas sería la verde clara, que está relacionada con la fuente de energía utilizada. Serían las emisiones generadas por la fuente de energía utilizada. Entonces aquí vemos que realmente pues, cuando se utiliza energía hidroeléctrica, que sería esta parte de aquí, no sé si veis mi ratón, esta parte de aquí, la energía total es muy baja, es prácticamente 2, porque la energía indirecta que está relacionada con la fuente de energía es prácticamente nula. Por otra parte, en el otro lado del gráfico tenemos el lado donde se utiliza carbón como fuente de energía, y aquí sí que vemos que la diferencia es significativa. Llegamos a 18 toneladas de CO2 por toneladas de aluminio fabricado cuando utilizamos carbón como fuente de energía para fabricar ese aluminio. Entonces aquí vemos que realmente depende de los países el tipo de fuente de energía que utilicen. Por tanto, en países como China se utiliza más carbón y en estos países las emisiones de CO2 son mucho mayores
que en otros países donde se utilizan energías renovables, como pueden ser Islandia, Noruega o Canadá. Por lo tanto, podemos decir que a nivel de sostenibilidad vamos en la dirección equivocada cuando hablamos del aluminio, pero podemos hacer cosas aquí. También nos vemos reforzados por el aumento, el interés en productos de baja huella de carbono y también en lo que hemos comentado de esos sellos o esos empujes reguladores que introducen costes o tasas en la huella de carbono más elevado. En su estrategia cara 2030, Hydro se ha planteado qué puede hacer para mejorar la situación, reducir las emisiones y cómo contribuir de la mejor forma posible en productos de aluminio sostenibles. La nueva estrategia climática se sostiene en 3 pilares principales, cara a la sostenibilidad y también a la reducción de emisiones. Por una parte tenemos el pilar que sería un suministro más verde. Esto se traduce por una intensificación de fuentes de energía renovables y lingotes con baja huella de carbono. Por otra parte, el segundo pilar sería una producción más verde. Aquí a lo que nos referimos es en la producción de metal primario, sobre todo, y a través de mejoras operacionales y procesos eficientes. Y como tercer pilar tenemos lo que llamamos productos más verdes. Entonces, Hydro ha lanzado al mercado varios productos en los cuales nos centraremos más hoy en uno de ellos, con baja huella de carbono. Y se comercializa cara a los clientes en general. Este es un ejemplo del pilar número 2, que era en mejorar la eficiencia de producción. Un ejemplo de estas iniciativas a nivel de producción es la planta piloto de electrólisis en Karmøy, en Noruega, donde dicha tecnología pionera permite reducir un 70% las emisiones de la planta de producción, lo que habíamos dicho que eran emisiones directas. Y además mejorar un 15% la eficiencia energética. Esta planta piloto, que bueno, es innovadora a nivel de tecnología de la electrólisis, se instaló en 2019 y está teniendo resultados muy positivos. Y luego, por otra parte, cara a la comercialización de productos más verdes, con el fin de crear una demanda de productos más verdes, Hydro cree en la necesidad de diferenciar su oferta, así como ayudar a sensibilizar sobre los materiales más sostenibles y ofrecer a los clientes la comercialización de productos verdes o sostenibles. En cuanto a los distintos productos de baja huella de carbono se refiere, Hydro lanzó al mercado varios productos, de los cuales hoy nos vamos a enfocar en Hydro Reduxa, que veremos a continuación. Pero por otra parte, no hay que olvidar que el aluminio, al ser un metal que se puede reciclar de forma indefinida sin perder propiedades, Hydro también trabaja paralelamente en aumentar los materiales reciclados. Y aquí también quisiera mencionar que Hydro se basa en el concepto de multisourcing, que se refiere a lo que es el suministro del material a los extrusores, el suministro de lingotes de extrusión, que pueden provenir de diferentes fundiciones, tanto fundiciones primarias como fundiciones de reciclaje, sin diferencia de calidad de material. Y entregando cualquier aleación desde ambas plantas. En la fundición de reciclaje, o sea, aquí se ve en el mapa las plantas de Noruega que suministran al mercado de Iberia y luego la planta de Azuqueca, que sería la planta de reciclaje. Las plantas de Noruega son las plantas primarias, donde se utiliza energía renovable. En el caso de la planta de Azuqueca, la planta de reciclaje, los datos de 2020 muestran que se utilizaron un 70% de aluminio reciclado de preconsumo y un 30% de aluminio reciclado de postconsumo. Cuando hablamos de aluminio reciclado de preconsumo, nos
significa las mermas del proceso que se generan en la extrusión. Cuando hablamos de aluminio reciclado de postconsumo, nos referimos a cualquier material que ya haya llegado a su final de vida. Y ahora entramos en el tipo de producto que llamamos Hydroreduxa 4.0 y vamos a entrar más detalle en este tipo de productos. Hydroreduxa 4.0 se produce combinando el uso de energía renovable y una tecnología moderna para reducir al máximo la huella de carbono. Estos materiales se producen en las fundiciones primarias noruegas, como hemos visto en la página anterior, y se pueden producir cualquier aleación de extrusión utilizada actualmente en la construcción. Pueden ser aleaciones 60-60 o 60-63, que son las más habituales en el mercado. Reduxa es un aluminio certificado de bajas emisiones de carbono con una máxima huella de carbono de 4.0 kilos de CO2 por kilo de aluminio producido. Por lo tanto, hemos comentado antes que el 50% del aluminio producido a nivel mundial se produce en China. El efecto es que la media global del aluminio producido, la media global de las emisiones de CO2 del aluminio producido es de 16,7 kilos de CO2 por kilo de aluminio producido. Ahora, si lo comparamos con este producto, el Hydroreduxa que se fabrica con energía renovable representa un cuarto de las emisiones de CO2 de la media global del aluminio. Por lo tanto, sí que importa dónde se fabrica y cómo se produce el aluminio cuando se trata de calcular la huella de carbono. Hydroreduxa consiste en un enfoque que incluye, por una parte, garantía de que el producto viene certificado y que el valor de CO2 indicado por producción se asegura de que es menor a 4.0. Por otra parte, se mantiene la trazabilidad por colada. La colada para nosotros es el lote de producción. Por otra parte, el método de producción, además, ha sido verificado por una tercera parte, una empresa certificadora, que en este caso es de NVGL, de acuerdo a un estándar, a la ISO 14064. Le acompaña una declaración de verificación que se renueva cada año. Y luego, finalmente, también se confirma por una declaración ambiental de producto específica para este producto Reduxa 4.0. Entonces, aquí vemos cómo en los diferentes cálculos de CO2 en las distintas etapas de la producción de aluminio. Hydro está en toda la cadena de valor del aluminio y, por tanto, tenemos un buen control en cada paso del proceso. Entonces, aquí vemos pues, las minas de bauxita, de donde se extrae, las minas de donde se extrae la bauxita, la alúmina, los ánodos que se utilizan en la electrólisis para producir, los ánodos, la electricidad y estas dos cosas que se utilizan en la electrólisis para producir aluminio primario, la fundición que producen los lingotes de extrusión y el transporte. Entonces aquí vemos la proporción de cada una de las etapas. Todos estos pasos se tienen en cuenta a la hora de calcular la huella de carbono total de nuestro material. Y esto es lo que nosotros llamamos el enfoque todo incluido, que consiste en tener en cuenta los tres alcances definidos en la norma. Por una parte tenemos lo que llamamos el alcance número 1, que serían las emisiones directas. Las emisiones directas, como hemos dicho antes, pues sería sobre todo lo que es la producción en la fundición, y en la fundición y en la electrólisis. Por otra parte tenemos las emisiones indirectas que están relacionadas con la fuente de energía eléctrica. En nuestro caso, en el caso de Hydro y en el caso de Hydroreduxa, puesto que utilizamos energías renovables, es muy cercano a 0,1 kilos de emisiones de CO2 por kilo de aluminio producido. Y finalmente tenemos el alcance número 3, que incluiría demás aspectos
como pueden ser pues, los servicios utilizados en la cadena de valor, la bauxita, la extracción de la bauxita, el transporte, etc. Nosotros queremos ser totalmente transparentes e incluir todos los cálculos de emisiones de CO2 en toda la cadena de valor del aluminio. Y todo eso es un máximo de 4.0. Actualmente es el valor más bajo del mercado. Esto sería un poco lo mismo, lo que acabamos de comentar. El alcance número 1 sería las emisiones directas relacionadas con la producción. Las emisiones, el alcance número 2 sería relacionado con lo que es la energía utilizada en la electrólisis, y luego el alcance número 3 vendría más relacionado pues, con servicios, transportes, etc. Entonces, los lingotes de extrusión de hidroreduxa están disponibles desde cualquiera de nuestras fundiciones primarias en Noruega, las 3 plantas, y luego si comparamos ahora, habiendo visto los datos anteriores globales de las emisiones de CO2 del aluminio en general y lo comparamos con el reduxa, podemos decir que el hidroreduxa es 2 veces más bajo que la media europea, que está alrededor de 8,6, pero también es 4 veces más bajo que la media global. Por lo tanto, a la hora de calcular las emisiones de CO2 de un producto ya acabado, como pueden ser pues, las ventanas o algo así, hay que tener en cuenta qué valor estamos utilizando. ¿Es el valor global? ¿Es el valor europeo? ¿O es el valor de un producto con más bajas emisiones que lo normal? Entonces, ¿cómo consigue Hydro ese valor tan bajo? Bueno, pues por una parte utilizamos alúmina propia y por lo tanto es una huella de carbono baja y certificada. Por otra parte, hidroreduxa se produce únicamente en las fundiciones noruegas de Hydro con energía renovable basada principalmente en hidroeléctrica. Tercer punto sería asegurarnos un aporte de lingote de baja huella de carbono. Se utilizan lingotes aparte del aluminio líquido proveniente de la electrólisis. En el caso de hidroreduxa nos aseguramos que el aporte de lingote también cumple con una baja huella de carbono. Por otra parte, el suministro de aleaciones también viene certificado con bajas emisiones y finalmente nos aseguramos con un buen control de proceso, que no solo nos va a asegurar un buen nivel de calidad de material, sino que también nos va a asegurar un nivel de emisiones más bajo del 4. A nivel de documentación, a nivel de certificados, a nivel de aporte cara a la arquitectura, tanto para hidroreduxa como para los materiales producidos en hidro tenemos disponibles declaraciones ambientales de producto, ¿no? Uno específicamente para el reduxa 4.0, pero luego tenemos otro para los materiales en general de hidro. La declaración ambiental de producto cuantifica los impactos del ciclo de vida de un producto. Debe de ser objetivo y verificado por una tercera parte y ha de seguir unos estándares. Esta documentación de DAP permite obtener créditos según ciertos sellos, en el cual creo incluir BREEAM y LEED. Y aparte del DAP, Hydro dispone de un certificado de verificación por una tercera compañía verificadora, confirmando que seguimos los requisitos o los requerimientos de la norma sobre emisiones como un producto certificado. Este es el certificado de lote que solemos entregar a nuestros clientes. Los lotes de producción de los lingotes de extrusión o coladas, como lo llamamos nosotros, de este producto hidroreduxa se entregan con un certificado de composición química en donde se indica el valor de las emisiones generadas para producir esa colada. En este certificado habitualmente que nosotros entregamos únicamente se especifica la composición química del aluminio que entregamos de ese lote. Pero para este producto en cuestión
además viene certificado para ese lote en concreto cuál es la huella de carbono generada de haber producido esa colada o ese lote en cuestión. Por lo tanto, incluso podríamos decir que esta es una certificación adicional. Y ahora vamos a ver un ejemplo que está basado en una tesis que se hizo hace unos años en Suecia y en el cual se comparó la huella de carbono de una ventana utilizando diferentes materiales. Bueno, a título de información, esa ventana es triple acristalamiento y se comparó la huella de carbono, se calculó la huella de carbono comparando si se hiciera de madera, si se hiciera de PVC o si se hiciera de aluminio. El marco de la ventana tendría pues, pesos diferentes dependiendo del material. La ventana en sí tendría el mismo peso para los tres casos, pero luego además en algunos casos, como es en la madera y sobre todo en el PVC, se añadirían refuerzos en lo que es el marco de la ventana. Con lo cual al final tendríamos un peso total como indica aquí. El de madera serían de 104 kilos, el de PVC 109 y el de aluminio 91 kilos. La huella de carbono que se ha tenido en cuenta en este estudio para la madera es muy bajo, es de 0,5, para el PVC es de 1,9 y para el del aluminio aquí es donde vamos a comparar diferentes valores. Hemos tenido en cuenta por una parte 20, que sería pues más o menos la media global a nivel mundial de las emisiones de CO2 de producir aluminio primario, y luego se ha tomado en cuenta comparándolo con el otro extremo que sería el hidroreduxa. Y aquí veríamos el resultado de esa comparativa, en donde en el eje de las Y tendríamos la huella de carbono de la ventana en sí, utilizando diferentes materiales. Entonces vemos que aquí la madera tendría el valor más bajo, seguido del PVC, y si lo comparamos con material basado en carbón, no podemos ni competir, podríamos decir. Pero si lo comparamos con la huella de carbono de haberlo producido con un material de bajas emisiones de CO2, podemos decir que ya podemos competir con el PVC, que incluso podríamos tener un valor más bajo que el PVC. Y eso es lo interesante. Creo que es interesante hacer ese ejercicio para reflexionar de dónde viene la huella de carbono que se ha calculado para un producto final determinado, porque eso va a diferenciar si se toma la media global, media europea o de un producto de bajas emisiones. Utilizando aluminio primario producido en Europa, la huella de carbono de la ventana es la mitad de la huella resultante de utilizar aluminio primario basado en carbón. Y además, utilizando Reduxa 4.0, la huella de carbono por ventana es la mitad de la huella media resultante de utilizar aluminio primario producido y el 20% si lo comparamos con primario basado de carbono. Entonces, utilizando hidroreduxa 4.0, la huella de carbono de un marco de ventana de aluminio es inferior a la equivalente a una ventana de PVC. Luego este es un ejemplo de un cliente, un productor de invernaderos y cubiertas que bueno, nos compra hidroreduxa y muestra el interés que hay cada vez más creciente en este tipo de productos de baja huella de carbono. Entonces es un cliente que su filosofía es sostenibilidad. Entonces utilizan coches eléctricos, todo está basado a nivel de sostenibilidad y el ejemplo es el comprar materiales sostenibles. Los clientes de Hydro pueden utilizar la marca Reduxa en la comercialización de sus productos, pero eso si estuvierais interesados en algún momento pues sería hablar con Strugal.
Y luego no podemos hablar de sostenibilidad sin hablar de algo también bastante importante hoy en día, que es el ASI. No sé si habéis oído hablar del ASI. La sostenibilidad no es solo una cuestión de bajas emisiones de CO2, sino que también engloba otros muchos aspectos, y eso es lo que pretende ASI. ASI es el equivalente a FSC, o sería la certificación de gestión forestal, que probablemente ya hayáis visto muchos de vosotros. Cumpliendo con los requerimientos de ASI en toda la cadena de valor del aluminio, estamos apoyando a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos a nivel de suministro de materiales sostenibles. Entonces, el ASI se traduce por la Iniciativa de Administración del Aluminio. Esta iniciativa es una iniciativa liderada por la industria del aluminio para impulsar la sostenibilidad en toda la cadena de valor del aluminio. Y la certificación de los estándares ASI permite a la industria del aluminio, así como a los usuarios del aluminio, a demostrar su compromiso con estándares no solo de medio ambiente, sino también sociales y éticos. Por lo tanto, es un elemento que también está tomando mucha importancia en el mercado. Entonces, Hydro está certificada por ASI, todas sus plantas ya lo están. Y si necesitáis más información al respecto, pues no dudéis en contactar con Strugal y enviaríamos información. Luego este es otro ejemplo a nivel de otro mercado diferente al de la construcción, en el cual se está imponiendo muchísimo los materiales sostenibles. Y por lo tanto aquí es un ejemplo en el que Audi y Hydro firman un acuerdo para el uso de aluminio sostenible para el e-tron. Por lo tanto, al final, un producto no será en el futuro solo juzgado por su precio, sino que también cuánto daña a nuestro planeta, cuántas emisiones puede generar. Y con esta diapositiva acabo mi presentación, esperando que haya sido de vuestro interés, y muchísimas gracias por haberme escuchado. Mi nombre es Ignacio Domínguez, soy responsable del departamento de Strugal Solar, de todos los productos relacionados con la protección solar. Lo primero, también agradecer a Jaime y a Cristina su tiempo. Han sido unas presentaciones muy interesantes y bueno, hoy sin más dilación vamos a presentar el producto Toldo de Strugal. Es la primera temporada que salimos al mercado con este nuevo producto en nuestro portfolio. Hemos abierto la fábrica de fabricación en Villacañas, en Toledo, y desde ahí pues distribuimos al resto de delegaciones para su posterior entrega al cliente final. Yo rápidamente, para no perder más tiempo, voy a introducir a mis compañeros de Strugal Solar, a Alejandro, a Gonzalo y a Miguel Ángel. Ellos luego se presentarán y rápidamente, pues como veis, ahí tenemos el índice de nuestro catálogo producto y bueno, explicaremos un poco el tema de las familias con las que hemos arrancado en esta primera temporada. Son sistemas tradicionales, sistemas de brazos articulados, los típicos extensibles, cofres y monobloc, sistemas verticales, sistemas de jardín y terraza y por último sistemas planos. Y luego como accesorios pues hablaremos un poco de las lonas, de la motorización, etcétera, ¿vale? Así que sin más dilación presento a mi compañero Alejandro Muñoz, que es comercial de Strugal Solar de la zona de Levante. ¿Ok? Alejandro, por favor, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Soy Alejandro Muñoz, comercial de Strugal Solar Levante. Vamos a comenzar por la presentación en los sistemas tradicionales que nosotros hemos denominado ST1. Dentro de los ST1 tenemos el brazo acodado con tensión y el brazo Store, denominados comúnmente toldo de ventana y toldo de balcón. Serían dos toldos muy apropiados para el tema que ha comentado Jaime de la lona green por la polución, ya que en grandes ciudades es muy habitual. Comentaros básicamente que nuestro ST1 brazo acodado con tensión exclusivamente va siempre con tensión, que sería un sistema que evita que el toldo se mueva de manera abrupta con el viento y moleste menos. En el caso del ST1 Store estamos hablando de un toldo de balcón habitual que se engancha a la barandilla sin más problema, y sí que hay que comentar que no tiene mucho sentido motorizar en este caso el toldo Store, puesto que dado que va enganchado a la barandilla primero había que levantarse para desengancharlo.
Ambos toldos llegan a un máximo de ancho de 5 metros. En el caso del brazo acodado con tensión, los brazos son siempre rectos, van de 10 en 10 y no se extienden, son fijos, van de arriba hacia abajo. En el caso de toldo Stork tiene un único brazo de 0,50 que haría la función de enganche con el perfil a la barandilla. Como vemos en la imagen, tiene como un muelle que se desatornilla y eso hace que se enganche a la barandilla, ya que en la barandilla tendríamos unos soportes. Ambos modelos pueden ir tanto a techo como a frontal como entre paredes. De ahí vamos a pasar a la familia de brazos articulados. Sus características principales es que los brazos con presencia o apariencia de brazos humanos, digamos que se extienden, se recogen totalmente y se extienden, dando la sensación de que son unos brazos humanos. Dentro de esta familia tenemos varias subfamilias, que sería la de brazos articulares habituales, que vemos en pantalla, la de cofres y la de monobloc. Yo voy a hablar de la subfamilia de los habituales estándar y luego mis compañeros hablarán de la de cofres y la de monobloc. En primer lugar tenemos el ST2 brazo articulado. Hemos dividido la familia de brazos articulados en dos modelos, el 2 y el 3, sobre todo características por temas de tamaño. El 2 sería un poco más ergonómico, más pequeño, más minimalista y llegaría a una medida máxima de 4 de línea, 4 de ancho por 2 de salida. Aquí es donde vamos a ver una de las características principales de los modelos de Strugal. Los toldos de brazos habitualmente no tienen esta apariencia. Nuestros sistemas tienen un diseño más cuidado, más moderno y con mayor presencia de aluminio. Podemos verlo en las tapas de extrusión laterales, de un diseño vanguardista e innovador. Además, estos toldos tienen un perfil de carga, que sería el delantero, que no tiene nada que ver con el perfil de carga habitual de los toldos de brazos. Los toldos de brazos solían llevar un perfil de carga que sería como el del toldo de balcón que hemos visto antes, pero más grande. Este, sin embargo, tiene un perfil de carga tipo de un cofre. Eso hace que cuando esté recogido no se vea nada y quede en mejor posición. El caso del 2 lo tenemos aquí, ya he comentado que es un modelo más económico y más ergonómico, con unos brazos más pequeñitos, de menor resistencia, pero no por ello es un toldo flojo, es un toldo fuerte igualmente. Pues se puede instalar tanto a techo como a pared, como frontal, y sus usos habituales podrían ser ventanas, balcones o terrazas. De aquí vamos a pasar al ST3, que sería sin duda alguna el modelo más exclusivo y más llamativo de todos los sistemas que tenemos, puesto que, como he comentado antes, los toldos de brazos de normal, tanto en apariencia como en diseño, tienen poco que ver con este modelo. Este modelo además lleva una característica implícita, es que es como un híbrido entre cofre y toldo de brazos normal, que le posibilita el hecho de que venga totalmente montado y solo tener que colgarlo. De normal, los toldos de brazos habría que situar en el sitio de instalación los brazos y las redondas, con lo que evidentemente se ahorran y economizan tiempos. Como vemos, también puede ir a techo y a frontal, y vemos también las tapas de extrusión laterales, características de los modelos de Strugal, exclusivas y de diseño cuidado y vanguardista. En este caso serían redondas por darle un toque distinto. Este toldo sí que tiene una mayor envergadura, llegaría a 5 de ancho por 3 de salida, y también sus brazos son unos brazos mucho más fuertes y resistentes, con lo que tendrían una clase 2 de resistencia al viento, exceptuando en su medida máxima en 5×3. Hay que tener en cuenta un detalle importante sobre estos modelos. Toda la familia de los brazos articulados son modelos que hay que contar que los brazos se recogen y luego se extienden como si fueran unos brazos humanos. Por tanto, si unos brazos salen a 3 metros, necesitan más de 3 metros de ancho. Esto lo especificamos bien en el tema de línea mínima que estamos viendo en pantalla, y es que, por ejemplo, para que los brazos salieran 2,25, o sea, para una salida de 2,25 necesitaríamos una línea mínima, un ancho mínimo de 3,23, puesto que luego los brazos se quedan recogidos y, claro, hay que sumarle a esos 2,25, hay que sumarle las redondas, los soportes y demás, con lo que vemos en pantalla, que serían 2,92. Es algo que hay que tener muy en cuenta porque es muy habitual que se nos diga 3 de ancho por 3 de salida. No, no se puede. Tiene que ser 3 de ancho por mínimo, pues máximo, como vemos, 2,25. Sería lo máximo, porque evidentemente hay que contar que los brazos se recogen, que tienen unos soportes y que tienen unas redondas y unos espacios que cubrir. Este sistema, tanto el 2 como el 3 y los que hemos contado antes, pueden ir manual y motorizados. Motor mando, motor pulsador, no habría problema, lo habitual sería motor mando. Una vez dicho esto, vamos a pasar
a la subfamilia de los cofres y voy a dar paso a mi compañero Gonzalo para que os hable de ella. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Gonzalo Jiménez, comercial de Strugar Solar para las zonas de Córdoba, Jaén y Málaga. Pues ahora vamos a hablar de la familia de los toldos cofres, ¿vale? Que se encuentra dentro de nuestra tarifa englobado en la segunda subfamilia de los brazos articulados. A diferencia de los anteriores modelos que ha comentado mi compañero Alejandro, los toldos cofres tienen una característica especial y es que la lona y los brazos se quedan recogidos dentro del perfil de aluminio. Entonces, la durabilidad de la lona es mucho más mayor que un brazo de articulado normal y corriente, casi el doble. La vida útil es mucho mayor. Este tipo de toldos cofres se suele utilizar mucho en lo que es las ventanas, balcones y terrazas y sobre todo en el canal Oreca, digamos, sería la clase alta del toldo de brazos articulados. Tenemos tres modelos de cofres, que sería el ST4, ST5 y ST6, ¿vale? El primero que tenemos es el ST4, que está en pantalla, que sería el de más pequeñas dimensiones. 4 metros de línea por 2 de salida. En este modelo también disponemos de las tapas especiales diseñadas por Strugal con relieve, ¿vale? Que nos diferencia del resto de competencia del sector. Este modelo de toldo, al ser un modelo pequeñito, te permite bajar la inclinación hasta los 60 grados, ¿vale? Y luego, en la tarifa, pues especificamos también lo que es la clase 2, resistencia al viento, que llegaría hasta 38 km por hora. Este modelo de cofre sería uno pequeñito indicado para zonas que pegue poco el viento y zonas recogidas, ¿vale? Porque las dimensiones de los brazos son un poco más pequeñas y en los mayores modelos que veremos a continuación, pues está indicado para sitios de más aire. Al igual que ha comentado mi compañero Alejandro, disponemos de la tabla de línea mínima. Según la salida de brazo que quiera el cliente, pues tenemos que tener un ancho mínimo de línea para el tema de que cuando recoja el toldo no choque los brazos y cierre bien el cofre. Ahora pasaríamos al modelo siguiente de cofre, que sería el ST5, que ya entramos, digamos, en un toldo de mayores dimensiones, llegando hasta 5 metros de línea por 3 de salida. El concepto de toldo es prácticamente igual que el ST4, lo único que nos permite tener mayor ancho, mayor línea y mayor salida. Al igual que el anterior modelo, se puede inclinar los brazos hasta 60 grados, como aparece en la tarifa. Su instalación puede ser a techo o frontal o pared. Y luego, este modelo de cofre tiene una peculiaridad respecto al anterior, que dispone de placas de cuelgue, como se ven en tarifa, que facilitan mucho el montaje al instalador. Porque nosotros mandamos este toldo desde fábrica totalmente montado, lo que son los brazos, todo cerrado el cofre, y el instalador lo único que tiene que hacer es llegar a la fachada de su cliente final, coloca las placas y cuelga el toldo. Y ya en la misma instalación, pues graduar lo que es la inclinación de los brazos y ya quedaría colocado. Entonces, este modelo de toldo, la verdad que gusta mucho a los instaladores porque le agiliza mucho el montaje a la hora del trabajo en la calle. La resistencia al viento sería clase 2 también, hasta 38 km por hora. Y está indicado pues, su instalación pues, para ventanas, balcones y terrazas. Tanto el modelo ST4, ST5 y ST6 puede ser tanto manual como motorizado. Pero lo normal en los toldos cofres, al ser un toldo de gama alta, casi siempre el cliente nos pida motorizado con mando a distancia, con veleta de sol y viento, que veremos después en el apartado de motorización. Y ya pasaríamos al siguiente cofre, que digamos sería el de mayores dimensiones que disponemos dentro de la gama de Strugal, que sería el ST6, como vemos en pantalla, y es exactamente igual que el anterior, lo único que nos permite mayores dimensiones. 6 metros de línea o ancho y máximo 3,50 de salida de brazo. Se puede instalar tanto a techo como a pared frontal, igual que los anteriores modelos. La inclinación de los brazos es exactamente igual, 60 grados de inclinación, y también dispone incluido en el precio del toldo por lo que son las placas de cuelgue para facilitar el montaje. Aquí sí tenemos clase 2 de viento, pero en las medidas mayores, en la salida mayor de 3,50 a partir de 4,50 de línea y 3,50 de salida de brazo, ya bajamos a clase 1, que sería hasta 28 km por hora, porque el toldo pues, sufre bastante con el viento y nos aseguramos en el tipo de clase. Al igual que el anterior modelo, pues disponemos de la tabla de línea mínima, donde indicamos todas las salidas de brazos disponibles. Los brazos siempre son estándar, van de 25-25 centímetros y partimos desde 1,50 hasta 3,50 de salida máxima. Entonces, según la salida de brazo que queramos para la instalación, pues tenemos que tener un ancho mínimo y la verdad que esa tabla es bastante intuitiva a la hora de pedir un toldo
con nuestra tarifa. Y luego ya pasaríamos a otro modelo de los toldos cofres, que sería el ST15 doble. Nos saltamos el monobloc, que lo explicará después mi compañero Miguel Ángel, y este sería el último modelo de toldos cofres que disponemos en tarifa. Este modelo de toldo, muchos de vosotros lo habréis visto sobre todo en restaurantes y hostelería, porque se trata de un toldo cofre, de 2 toldos cofres, mejor dicho, con un solo cajón, queda recogida la lona en un solo cajón. En este modelo podemos disponer de 2 toldos de 6 metros de línea por 3 de salida en una sola estructura. Serían 2 toldos a 2 aguas, como se ve en la pantalla. Lo máximo sería 6 metros de línea por 3 de salida y apoyado con 2 tubos estructurales o 2 pilares. Este tipo de toldo, al ser a 2 aguas, la inclinación de los brazos sí es bastante menor, te permite solo hasta 20 grados de inclinación. Y la característica más peculiar de este modelo es que ambas lonas se recogen en un solo cofre de aluminio, como se ve en pantalla, que tiene 28 centímetros de ancho y 25 centímetros de altura. Es bastante compacto, porque dispone de un tubo de enrolle en el interior y en un solo tubo de enrolle, una lona enrolla por la parte de arriba y la otra lona enrollaría por la parte de abajo. Entonces se queda totalmente compacto. Normalmente el tema de hostelería es donde se suele poner y sobre todo donde los ayuntamientos por normativa nos exigen unos ensayos y unas características y para el tema de normativa de acerados y demás, y es bastante peculiar este toldo y muy usual en ese canal de Oreca. Disponemos también de clase 2 de viento en este modelo de toldo y siempre a ambos lados la salida de los brazos tiene que ser igual, porque como recogen a la misma vez, la salida tiene que ser igual. Es decir, si pedimos un toldo con 2 metros de salida, en el otro lado tiene que ser 2 metros también. Puede ser manual o motorizado, aunque este modelo lo normal es que sea motorizado, sobre todo por el tema del peso. Estamos hablando de 36 metros cuadrados de protección solar y la verdad, pues con manivela costaría bastante recogerlo, pero vamos, si el cliente lo quiere de manivela no habría ningún problema. Pues voy a dar paso a mi compañero Miguel Ángel para que nos explique los modelos de toldo, el ST7 monobloc de brazo articulado, la pérgola ST20 y los verticales con cajón ST9 y ST11. Como quieras, Miguel Ángel. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes a todos. Soy Miguel Ángel García, comercial de Strugal Solar, atendiendo actualmente a las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva y Badajoz. Y os voy a explicar la última subfamilia dentro de los toldos de brazos articulados. Esta subfamilia solamente va a contener un único modelo, que es el que tenemos en pantalla, llamado ST7, llamado monobloc. Es un modelo que se engloba totalmente aparte porque tiene 2 características principales que lo van a diferenciar de los toldos de brazos articulados que ha explicado nuestro compañero anteriormente. Esas 2 características de las que os hablo se ve claramente en pantalla y es la barra cuadrada de hierro que se extiende a todo lo largo de la línea del toldo, lo cual le va a dar mucha más rigidez y mucha más fortaleza a este modelo, alcanzando una línea máxima de 7 metros, que coincide con el nombre que le damos al toldo. ST7, estamos llegando a 7 metros. Y la segunda particularidad de este toldo es el sistema de fijación a la pared. También, como podemos ver aquí en esta imagen, tienes varios soportes o varios cuelgues, también llamados perchas, que van a hacer un reparto más equidistante de la fijación que le vamos a poner a la pared. Normalmente se entrega con 5 soportes para que el toldo esté mucho más sujeto. Por lo tanto, en definitiva, es un toldo diseñado para grandes dimensiones, para aquellos lugares donde vemos que el viento puede ser un gran peligro, una gran amenaza, o la pared, en este caso, no nos ofrece suficiente garantía. O por último, queremos alcanzar 7 metros, que los toldos anteriores pues no nos lo permiten. Y este es el que va a dar mayores dimensiones, con 7 metros de línea y 3,5 metros de salida. El accionamiento, al igual que los anteriores modelos, puede ser tanto manual como motorizado, pero ni que decir tiene que cuanto más grande el toldo, más se recomienda el tema del motor, ¿no? El tema de la inclinación, también presente en los demás toldos. También este toldo permite mayor inclinación, consiguiendo hasta 90 grados de inclinación máxima, por lo que puede dar cierto juego para ciertas colocaciones, que hay clientes que le quieren dar mucha colocación por alguna cuestión en particular. La resistencia al viento es bastante alta, reduciéndose un poco en las medidas extremas, lógicamente, en las que se acercan a 7 o se acercan a 3,5.
Y el tema de líneas mínimas, bueno, pues ya lo han comentado mis compañeros, tampoco vamos a incidir más. Los brazos pues requieren de una línea mínima que es pertinente y, bueno, tenemos una tabla la cual facilita mucho a los instaladores, a los clientes, el tema de poder elegir siempre bien y no elegir un brazo que no entra en la fachada que está trabajando. En definitiva, es un tordo de brazo articulado que yo, como suelo decir, no es el más estético por el tema de los soportes y de los cuelgues, pero sí es el más seguro, es muy funcional. Es un tordo que te va a ofrecer gran seguridad a la hora de cubrir grandes espacios y, sobre todo, eso, si hay inclemencia meteorológica o paredes que no nos ofrecen demasiada fiabilidad. Hasta aquí los brazos articulados, así que podemos pasar a continuación a otra familia totalmente diferente, porque vamos a cubrir los espacios, vamos a separar los espacios también de forma vertical. En pantalla vemos el ST9 y posteriormente veremos el mismo modelo un poco más grande que se llamará ST11. Este ST9, en el cual nos vamos a detener un poquito, es un tordo, como os comento, de caída vertical, que se compone de un cajón superior, un cofre superior que enrolla la lona y la protege, dos guías laterales, o dos guías también llamadas cortavientos, y un perfil carga, que es el que hace que la lona caiga a peso. Por lo tanto, es un tordo de bastante sencillo funcionamiento, porque la lona cae totalmente a peso libre, no tiene ningún tipo de fuerza, porque aquí no hay brazo ni nada como en los anteriores tordos. Sí decir, como particularidad, que el cajón o el cofre es bastante pequeñito, como veis en la imagen, las medidas, estamos hablando de 7-8 centímetros el cajón, las guías son bastante pequeñitas, estamos hablando de 6 centímetros de ancho, por lo tanto queda un tordo estéticamente bastante vistoso. Y el tema de la fijación, bueno, pues lo podemos fijar tanto lateralmente como a techo, como frontalmente en una pared que haya y en medio, bueno, pues haya una cristalera, un hueco, pero se puede incluso fijar frontalmente las guías, lo cual no es muy común en el mercado y nos da un poquito de exclusividad en este tordo. Este es el ST9, como os comento, y si pasamos al siguiente, pues pasaríamos al ST11, que es prácticamente el mismo, pero alcanzando mayores dimensiones. En el ST11, que vamos a alcanzar 5 por 3 metros, lo veis en pantalla, el sistema es exactamente el mismo, con la particularidad de que este en el perfil de carga incluye dos cerrojos, dos pestillos, para anclarlo lateralmente en la guía, para quedar la lona más tensa. Como es más grande, bueno, pues requiere que la lona le demos un poquito de tensión, ¿no? Que no haga ningún tipo de arruga ni de movimiento. Bueno, pues tiene dos pestillos que nos ayudará bastante para que la lona quede tensionada con un pequeño giro del tordo hacia arriba. Por lo demás, pues es básicamente el mismo funcionamiento, el cajón, las guías laterales, el perfil de carga y, por supuesto, el tejido. ¿De acuerdo? Hasta ahí los tordos verticales, ST9 y ST11. Y cambiamos de nuevo y pasamos al ST20 que vemos en pantalla, que es el tordo pérgola o tordo de jardín, o tordo también llamado de palillería. Llamado de palillería porque el perfil de aluminio que arrastra la lona hacia adelante y hacia detrás se llama palillo. Entonces, tordo de palillería, como comúnmente se conoce. En este caso, vamos a trabajar un palillo doble, o un palillo visto, también llamado, que tiene doble salida, el palillo, lo cual hace que las ondas o calles sean totalmente independientes, con la ventaja que nos da eso, que si se estropea, rompe o raja una lona, una calle, se puede sustituir sin necesidad de tener que cambiar todo el tordo. Por lo tanto, la principal ventaja que tenemos es el palillo doble, que hace que las calles y las faldillas, tanto delantera como trasera, sean elementos independientes y se puedan sustituir con el paso del tiempo si se deterioran en cualquier momento. El tema de las medidas, como veis en pantalla, pues tenemos 7 metros de línea, 7 metros de ancho y 5 metros de salida, que nos va a permitir la perfilería que vamos a trabajar. La perfilería sería 80 por 40, es decir, 8 centímetros por 4. Y con esa perfilería es más que suficiente para cubrir el espacio que estamos viendo en el croquis del catálogo. Luego las patas, pues lógicamente, pueden tener la altura que el cliente demande. Hemos puesto 2,5 de altura máxima, porque suele ser lo normal, pero en este caso va todo al corte, al centímetro, para cubrir el espacio que el cliente tenga.
Este es un modelo que se va a trabajar o trabajamos de forma manual, con un circuito de cuerda, donde dos carruchas enfrentadas hacen un circuito cerrado de cuerda, la cual coge el primer palillo y lo va a arrastrar o lo va a desplegar hacia adelante y hacia detrás, abriendo o cerrando el toldo. Es un modelo que fácilmente, con un tiro de cuerda, se acciona con mucha facilidad. Nosotros hemos prediseñado, digamos, en nuestro catálogo tarifa 4 sistemas de montaje más usuales, que vemos abajo a la derecha, bueno, que son bastante sencillitos, donde os lo enumero así por encima. Estamos hablando del primero, que es entre paredes, cuando tenemos 2 paredes y únicamente lanzamos las guías para que el toldo corra. La segunda estructura, que sería de pared a portería con los largueros laterales, que nos va a permitir poner un ST9 o un ST11 y hacer un cerramiento total. Tercera opción, de pared a portería, pero sin los largueros laterales, lo cual hacemos una portería simple enfrente y se acabó, porque el cliente no quiere poner cortina ni nada, ni tiene pensamiento, y pone una portería simple. O, en cuarto lugar, una doble portería, cuando tenemos un jardín y no tenemos ningún tipo de pared o de sustento y necesitamos crearlo. ¿Cómo lo creamos? Pues con la estructura 80 por 40 que os estoy comentando que va a llevar este ST20. Normalmente este toldo lleva 2 guías, que es por donde va a correr el toldo, que se instalan de forma paralela, lógicamente, y a partir de 5 metros de línea nosotros incluimos una tercera guía, porque lo consideramos mucho más recomendable para que el toldo también vaya mucho más estable el palillo. Por lo tanto, donde veis 7 metros, a partir de 5 metros se incluye una tercera guía que va a hacer que el toldo se despliegue de una manera más uniforme. Pues nada más, este toldo es un toldo que al ser tan grande suele desaguar por el lado. Hay clientes que le ponen hollados, agujeritos para que desagüe, otros algunas puertas de inclinación para que desagüe lateralmente, pero bueno, son detalles y particularidades que le pueden salir a este toldo, que tiene muchas versiones o acepciones para poder modificar. Pues hasta aquí el toldo pérgola, o también llamado ST20, y os dejo con Gonzalo, que va a continuar con la exposición. Gracias, Miguel Ángel. Nada, Bueno, pues Gonzalo. ahora por último vamos a explicar el tema de los diferentes tejidos que utilizamos para la fabricación de nuestros toldos. El tejido elegido, como ya sabéis todos, es de Sauleda. Colaboramos con Sauleda, como ha comentado Jaime. Y bueno, lo que hemos hecho es una selección dentro del amplio catálogo de tejidos que tiene Sauleda en su catálogo. Pues lo que hemos hecho es una selección de las lonas, las referencias de lonas más consumidas a nivel nacional, ¿no? Entonces hay varios tejidos que tienen más demanda y demás, y hemos hecho la selección. Por recargar el tema de los colores estándar que vamos a trabajar en los aluminios de toldo, como aparece en pantalla, hemos optado por la pintura texturada, que la trabajamos bastante en temas de carpintería de aluminio, y es mucho más duradera al exterior. Entonces, como colores estándar, trabajamos el 7011, 7016, 8014, 9005 y 9006 plata. La verdad que este es el primer año que salimos con los toldos al mercado desde Strugal, y estaba teniendo bastante aceptación el tema del texturado en el mundo del toldo, porque casi ningún fabricante lo lleva, se está implantando un poco ahora, y nosotros pues, hemos preferido meterlo todo el texturado, y la verdad que los clientes nos dicen que está teniendo bastante aceptación. A diferenciar tipos de tejidos de lona, pues las lonas más consumidas serían los tejidos acrílicos, la lona acrílica Masacril, que es la más común en el mundo del toldo, y disponemos pues, de una amplia gama de referencias dentro de catálogo. Luego tendríamos también tejidos de lona de PVC Monza, que también se utiliza sobre todo para el tema de cuando quiere el cliente un toldo impermeable de agua, o para zonas de lluvia o zonas de fácil limpieza. Y por último, disponemos también de tejido técnico, tejido microperforado, que como es el Solti 96 dentro de catálogo, pero cualquier Solti que tenga Sauleda en su gama, como puede ser Solti 92, Solti 86, Solti 92, pues disponemos de ellos. Nosotros hemos hecho un estocaje de las lonas más consumidas, como he comentado anteriormente, y cualquier lona que disponga en su catálogo Sauleda, pues nos la facilitan y le damos servicio a nuestros clientes. Por resumir un poco la diferencia entre un tipo de lona y otra, las lonas acrílicas, pues digamos, no son lonas impermeables, pero sí tienen un tratamiento que repele un poco el agua. Si el tema del toldo el cliente lo quiere para el tema del agua, puede optar bien por un PVC o una lona acrílica impermeable, que también Sauleda dispone de una amplia gama.
La lona nosotros le estamos dando el servicio al cliente de o lona cosida o termosoldada al mismo precio, y la verdad que la gente está inclinando un poco más por el tejido termosoldado, que es una tecnología un poco más novedosa en el mundo del toldo y tiene mayor durabilidad al desgarro y demás. Las lonas de PVC, sobre todo, se utilizan para el tema de cierta hostelería, por el tema de limpieza y agua, como comentaba anteriormente. Lo único que pues, el PVC, lógicamente, pues, en un toldo pues, transmite un poco más de calor a lo que es el usuario, ¿no? Y por último, el tejido Solti o microperforado. Trabajamos como común la gama Solti 96, que es de las más consumidas, y la diferencia respecto a los anteriores tejidos, pues que es un tejido de gama alta, debido a su composición de poliéster de alta tenacidad, y es un tejido técnico, ¿vale? Tiene pues altas prestaciones de protección solar porque reduce el calor y la radiación solar, lo que es el toldo. Y aparte, al ser microperforado, pues permite la circulación de aire. Este es el tejido que nos ha recomendado Souleda, que más se consume, digamos, a nivel nacional, pero como comentaba antes, cualquier tipo de tejido microperforado Solti que dispongan ellos, pues nos lo facilita sin ningún tipo de problema. Pues si os parece, voy a dar paso a mi compañero Alejandro ya para finalizar y vamos a hablar del apartado de la motorización, y os comentará un poco los tipos de motores que trabajamos y automatismo, y ya concluimos con la formación de lo que es la tarifa de toldo extrudado. Cuando quieras, Alejandro. Sí, gracias, Gonzalo. Voy a hablar del tema de la motorización y domótica. Nosotros hemos decidido trabajar dicho aspecto con la marca Nice, una marca italiana de gran reconocimiento. Tengo que comentar primeramente que vamos a tener modelos de motores tanto mecánico de pulsador como de electrónico mando a distancia. Estos motores, aparte, vamos a dar ciertas opciones, como es el caso de la domótica, que hablaríamos de una centralita pequeñita que se pone en el toldo. Con un toldo, con una centralita podríamos controlar todos los toldos de la casa, y desde el móvil tendría una aplicación que conectaría con la centralita y podríamos controlarlos. Nosotros hemos optado por un tipo de sensor específico que vemos ahí en pantalla. Es un sensor que se caracteriza por tres motivos. El primero, que lleva tanto el viento como el sol. El segundo, que no se tiene que conectar a la centralita directamente, y el tercero, que es autónomo. Este sensor es de mayor facilidad de instalación, puesto que lleva una pila con durabilidad de 5 años, con lo que lo único que hay que hacer es colocarlo en la pared, donde sepamos que le puede dar el aire, y no habría mayor historia. El sensor, dentro de que lleva tanto el sol como el viento, siempre va a predominar el viento sobre el sol. Da igual que haga un día muy soleado, que si el viento sobrepasa la velocidad indicada, se recogerá y durante unos minutos no podremos volver a extender el toldo, puesto que el sensor entiende que todavía no se ha pasado el viento tan rápido. Si volvemos a sacarlo y sigue haciendo ese viento, volverá a recogerse. En el tema del sensor de sol hay que comentar que no funciona de una manera como podríamos pensar, que es le da la luz y enseguida sale el toldo, sino que se rige por unos lúmenes que van haciendo que a mayor medida de lúmenes el sensor automáticamente acabe sacando el toldo. Una vez lleva ya un tiempo que le da el sol, entonces sale. Y una vez que lleva un tiempo que ya no le está dando la luz, entonces se recoge. Como podemos ver en la otra página, si bajamos, podemos ver aquí la gama de motores, que estaría desde de los motores mecánicos hasta los motores electrónicos, y los emisores. Tenemos varios mandos. Uno sería el mando sencillo, más básico, que sería el Mini Wave, que lo tenemos tanto en un canal como en tres. Y luego estaría el PS. El PS vendría a ser el mando más complejo y electrónico, dado que es con el que se conecta el sensor. Para instalar el sensor es necesario tener el PS. Con ese mando podríamos incluso, si no queremos en algún momento dado el sensor de sol funcionando, podríamos desactivarlo sin problema. Cualquiera de nuestros toldos, como ya hemos hablado, se puede motorizar, y según medidas tenemos motores tanto de 30 newtons como hasta 50 o 75. Y nada más. El tema de la motorización estaría así claro, con lo que vuelvo a dar el paso a Nacho. Paula, por nuestra parte hemos finalizado. Perfecto.
Muy bien, pues muchísimas gracias a los compañeros y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión que comentar de la sesión de hoy. Bien, bueno, pues si no hay nada más, por mi parte os doy las gracias a todos los asistentes, ha sido un placer compartir esta tarde con vosotros. Muchísimas gracias de nuevo a Cristina y a Jaime por su tiempo. Esperamos volver a repetir pronto. Y bueno, por nuestra parte, en Strugal Formación seguimos trabajando en las sesiones mensuales que vamos ofreciendo y para el mes de julio vamos a hablar sobre seguridad en la vivienda. Hablaremos sobre las puertas de exterior RC3 con certificación de seguridad anti-infracción de Strugal y vamos a contar de nuevo con la colaboración de Guardian Glass, quienes nos van a hablar sobre los vidrios de seguridad. Informaremos seguramente la semana que viene de los detalles. Pues hasta aquí entonces la sesión de hoy. Gracias de nuevo a todos y que tengáis muy buena tarde.